Saludos. Dios le continúe bendiciendo. Aquí haciendo otro videíto. Bueno, voy a estar hoy hablando sobre los 144,000. ¿Cuál sería la forma más sencilla, verdad? Para los que tienen alguna lectura bíblica. ¿Cuál sería la forma más sencilla de entender quiénes son estos 144,000, ¿verdad? Porque creo que son los, los testigos de Jehová, creo, dice que son ellos, un grupo de ellos, no sé. Entonces, los judíos mesiánicos o raíces hebreas, creo, si no me equivoco, ellos piensan que los 144,000 pues tienen que ser estos israelitas de ahora, ¿verdad? O sea que los 144,000 de Apocalipsis serían estos judíos rubios o hinchos como papel, de ojos verdes o azules, ya usted sabe. Los blanquitos estos que parecen europeos, parecen rusos, alemanes. Entonces, esas son las ideas. Estaba viendo un programa que se llama Love Israel, creo. Love Israel, que está en YouTube. Ellos tienen una página en YouTube y había un señor bien vestido, que hace sus estudios, mire, bien vestido, con un gabán, una buena corbata ajustada. Yo haría videos así, pero no tengo los gabanes. Me puedo poner las corbatas con un suéter, si así se me permite. Entonces, pero cuando lo escucho, estaba hablando de los 144,000 de la Biblia y él en toda su interpretación, es lo mismo dispensacional, pues enseña que los 144,000 van a ser judíos, de estos judíos que te digo. Estos judíos rusos, alemanes y españoles blancos. Los israelitas que habitan en África, que son negros, ya, nadie los quiere. Nadie los quiere. Todavía hablan idioma hebreo, tienen rituales ancestrales todavía que se hacían en Israel antiguo. Usted lo puede buscar ahí en Google, puede poner israelitas de África, como decía el libro de Hechos, que en las fiestas de Pentecostés venían de todas las regiones de África, de todas las regiones de África. Iban a las fiestas de Pentecostés. Entre ellos estaba el eunuco que se convirtió a Jesucristo. Dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado tras la predicación de Felipe, el evangelista? Entonces, pues, yo digo, vamos a hacer otro videíto, ¿verdad? Estaba medio dudoso porque iba a empezar más temprano, pero el sueño me estaba dominando y empecé a cabecear, como decimos nosotros. Me recosté un poquito
Entonces, de momento digo, bueno, pues voy a hacer el video y mire cómo es la cosa, mire, estoy meditando en este texto. Digo, voy a usar este texto para hablar de esto de los 144,000 y estoy meditando en eso, en ese texto, y como que no me acordaba bien si era el 31 o el 32 o el 30 en Jeremías. Y usted me puede creer que cuando pongo la Biblia la abro justamente donde está el texto. Es como decir, bueno, pues me obligaron, tengo que hablar de esto, tengo que hablar de esto. No es que voy a decir, mira, Dios movió cielo y tierra y me mostró que no. Pero es pura casualidad de que tengo ese texto en la mente, no me acuerdo bien, digo, déjame buscar y lo abro justamente donde está el texto de la Biblia. Y no es que tenía un papel o una marca o algo ahí. Entonces, los 144,000 son, cuando usted va leyendo la Biblia, usted puede identificar fácil estas cosas, pero cuando no tiene prejuicios, cuando no tiene sesgos, cuando no está buscando lo que usted quiere buscar, ¿cómo le digo? Es lo mismo con los dos testigos. Ya yo he hecho videos de los dos testigos. Los dos testigos siguen diciendo, mire, que si es Elías, que si es Moisés, que si es Enoc, que si es que si los dos testigos pueden ser el Juan el Bautista y Jesucristo. Y así siguen, y así siguen. Yo no sé quién más puede ser los dos testigos. El asunto es que entonces nos olvidamos que cuando Jesucristo, las primeras palabras que le da Jesucristo a los discípulos, mayormente y a los apóstoles, en el libro de Hechos le dice que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, como que a nadie le pasa por la mente, ninguno de estos maestros dispensacionalistas, que son los que más enredan la cosa, no les pasa por la mente pensar que dos testigos, 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 testigos. Esto como que combina. ¿Qué van a hacer los testigos según el libro de Apocalipsis en la visión de Juan? Estos dos testigos van a predicar el mensaje. ¿A qué mandó Jesucristo a los discípulos? Les dijo, ustedes me serán mis testigos. ¿Qué otro iba a ser testigo? Era Jesucristo los nombró a ellos, los testigos. Ellos, muchos de ellos caminaron con Jesús, vieron a Jesús. Pablo dijo, Juan decía, lo que testificamos tocante al verbo de Dios. Cosa sencilla. Los dos testigos representaban a los testigos nombrados por Jesucristo. ¿Quiénes son? Era la iglesia, eran los discípulos. Lo único que Juan en el Apocalipsis, en esa visión, lo ve como dos entidades, dos testigos. Una iglesia compuesta entre judíos, que se habla por toda la Biblia. Pablo habla al judío y al griego, o al judío y al gentil. Siempre se ha hecho esa descripción en la Biblia. Al judío primeramente y al griego, ¿entiendes? Por mencionar al gentil. Entonces, ¿eran cuántos? Dos testigos, el judío y los gentiles. Los judíos y los gentiles fueron llamados a ser testigos de Jesucristo. Mayormente al remanente de Israel, porque de eso es que también vamos a hablar. Ahora, seguimos. Esto es una leve introducción.
una leve introducción. Entonces, voy a leer dónde es que primero se habla de los 144,000 en Apocalipsis 7. Como siempre, yo uso la Biblia, porque hay muchos que dicen que son sola escritura y qué sé yo, y después se ponen a hablar de Justino, de Calvino, de Clemente, de Alejandría, de yo no sé quién, que muy Biblia no son, muy Biblia no son. Entonces, lo que yo tengo aquí, unos apuntes de los textos que voy a leer y la Biblia. Y el libro de concordancia que lo está usando viejo aquí. No tengo una computadora para estar leyendo de la computadora lo que piensa fulano, sutanejo, lo que sea. O sea que aquí nos vamos a Biblia, a pura Biblia y mis comentarios. Entonces en Apocalipsis 7, no tengo una biblioteca allá atrás, como muchos de estos, pues que quieren, ¿verdad? Se presentar y verse tan inteligente, siempre ponen una biblioteca de libros atrás. Hermano, amigo, yo leo, ¿sabes? Yo no soy un pisco labi, yo sé lo que estoy hablando. Y después a veces uno los escucha y dice, bueno, lo pongo a prueba, pongo eso en duda. No tengo nada de eso. Es más, mire, yo tenía libros que hasta los boté porque me resultaron tan falsos. Los boté. No tengo que estar leyendo cualquier cosa. Mira, estoy ciego y no leo tanto y me he quedado ciego por la vejez. Pues vamos a leer Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Vuelvo y digo, Biblia. Quiero que haya Biblia. Y eso es lo que no le gusta a mucha gente. Por eso hay que estar leyendo libritos de que si vida, que si el alumno, que si, porque no saben dar ni una escuela bíblica si no es con un motete de eso, que le diga lo que tienen que decir, que se tienen, pudiendo ya ser maestros, dice Pablo, pudiendo ya ser maestros, años y años, todavía siguen dependiendo de esos cuadernitos y esas cosas. Bueno, Apocalipsis, hay que leer. Si voy a hablar de los 144,000, tengo que leer dónde están los 144,000. Entonces, rápido. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie. Sobre los 4, ya yo había hecho estudios sobre esto, solo que lo sigo haciendo para ir repasando. Porque lo que no dije, lo que se me zafó de un lado, o me equivoqué del otro video, lo corrijo en el otro, o como sea, y sigo repitiendo. Y mientras más se repite, más videos hay, puede que haya alguna persona interesada en estos temas que diga, bueno, me ayudó, o no me ayudó, o me enredó más la vida, o como sea. Mi intención es ayudar. Si usted se enreda con lo que yo digo, pues es otra situación. Pero vuelvo y le digo, Biblia. Biblia. Entonces, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subió de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño
a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. A los siervos de nuestro Dios. Y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados; de la tribu de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de la tribu de José, de la tribu de Benjamín, de todas esas tribus, 12,000 sellados de cada tribu. Que hacía el número de 144,000. Y usted se pregunta, pero ¿cómo que 12,000 de cada tribu así perfecto? ¿Por qué no 8,000 de esta, 15,000 de la otra, y variar los números? ¿Por qué? Porque no es literal como sale ahí. Usted no puede coger esto literal. Si usted coge esto literal, se hace un enredo. Comete un enredo. El asunto es que Dios quiere que estos números se vean como algo, como un todo. Como que se vea como algo completo. O sea, Dios quiere mostrar como una salvación total. Es parte de lo que puedo decir. Que se vea como un número perfecto. Porque así sería el alcance de su obra. Ahora, ya yo había explicado en mi otro estudio sobre esto, de los 4 ángeles, por qué tienen que ser sellados los siervos de Dios, y esto más o menos, yo lo que puedo ver aquí, que se representa aquí, es sobre el evangelismo, de la iglesia. Mire, si usted ve, yo lo que veo aquí es como que cuando muere Jesucristo en la cruz, es como si estos 4 ángeles estuvieran allí para destruirlo todo. Estos 4 ángeles están demostrando esa ira de Dios, esa incomodidad de Dios para con la humanidad, para con los que hicieron esto, para con los hombres, porque fue lo más grande, hicieron lo más grande. Los apóstoles dicen: ustedes le quitaron la vida, mataron al dador de la vida, mataron al dador de la vida. Y dice: y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, que el sol se representa a Jesucristo, el sol de justicia, y tenía el sello del Dios vivo en la mano. Tenía el sello del Dios vivo en la mano. Digo yo en la mano, ¿verdad? Pero dice: y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de dañar la tierra: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. No derrames el juicio, porque la obra del Mesías comienza. Hay que sellar a los siervos de Dios. ¿Cómo se hacía eso? ¿Por medio de qué? De la evangelización, de la predicación. Recibían el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los sellaba, como aún se sigue haciendo. Pero en este caso, se sabe que el juicio estaba determinado para Israel y para Roma en la segunda etapa. ¿Entiende?
Pero en este caso, mientras se le predicaba a Israel, la iglesia estaba, mientras se le daba esta oportunidad, la iglesia estaba evangelizando a los judíos. Los evangelizaba, porque por ahí va todo el asunto. La iglesia está evangelizando a los judíos. No destruyen la tierra, vamos, que hay que predicar este mensaje para que los creyentes sean sellados, para que los que aceptan al Mesías sean sellados. No se presenta más o menos de esa forma. Y de ahí, de esa función, de ese trabajo, de la obra de la iglesia, es de donde surgen los 144,000. Son sellados por el Espíritu Santo. Los 144,000. Ahora, ese es el punto, explicar de una forma sencilla quiénes son estos 144,000, que ya te dije, son el remanente, son la descendencia, que es la iglesia. Vamos a tocar unos textos donde esto se va a poner sobre la mesa. Vamos a tratar de combinar esos textos para que usted vea los paralelos y cómo estos textos van de la mano. Ahora, yo escogí primeramente Jeremías 31, porque este sello, bueno, sí, el sello. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Este ángel tenía la autoridad de Dios para sellar. ¿Quién era ese? Va. ¿Quién era ese? ¿Quién recibió la autoridad de Dios para hacer tal cosa? Jesucristo. Quien recibió esa autoridad fue Jesucristo. Aunque Juan lo ve en una visión de esta forma, fue así. Entonces, vamos allá, a Jeremías. Vamos a Jeremías. Usted sabe que en Jeremías es donde se habla esta hermosa palabra sobre el nuevo pacto, que dice Jeremías 31, 27 en adelante, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Espérate, sí. Pero voy a leer precisamente para no leer tanto, del 35. Vale, hay tiempo. Del 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová, en los que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo creo que todo cristiano que ha leído algo la Biblia sabe de esta escritura. Dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mire, ¿con quién dice que va a ser el pacto? Hay personas que se confunden con esto porque, no sé, o son ignorantes del resto, el propósito de esto, o simplemente no lo quieren aceptar. Porque hay personas que simplemente no quieren aceptar unas cosas, se niegan a hacerlo voluntariamente.
El pacto dice aquí que va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. El Señor hará pacto, pero el pacto se ofrece, no es obligado. El pacto tú lo tienes que aceptar, no es obligado. Entonces, sí, el pacto va a ser, según dice aquí, con Israel y la casa de Judá. Por eso Jesucristo fue enviado a la casa de Israel. Jesucristo fue enviado a la casa de Israel. Dice, como el pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuál era la razón de hacer un nuevo pacto? Porque este pacto antiguo estaba invalidado. Y hay personas que todavía quieren vivir bajo el pacto del Sinaí. No, este pacto está inválido. ¿Quién lo dice? Pues lo dice Dios, el del pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces hay un montón de locos diciendo que el pacto está activo, que el antiguo pacto está activo, cuando el mismo Dios dice que está invalidado. Eso es lo que yo digo, bueno, pero es que esta gente serán morones. Ellos quieren saber más que Dios, el que hizo el pacto. Dice, ustedes invalidaron mi pacto. Lo invalidaron. Lo hicieron inútil. Le quitaron el valor. Entonces, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, después de aquellos días, dice Jehová. Después de aquellos días. Y ese después de aquellos días tiene un señalamiento. Tiene el señalamiento de ese tiempo que el Señor le da a Israel para que reconsidere, para que entre en reconciliación con Dios. Entonces, daré mi ley, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Usted tiene que entender que lo que Dios está diciendo aquí, ¿verdad? Es de el aumento del conocimiento de Dios. ¿Se acuerda? Ha leído la Biblia, tiene que haber leído las escrituras donde dicen que la ciencia aumentará. Y cuando está hablando de la ciencia, está hablando del conocimiento de Dios. O sea, los misterios que le fueron ocultos a los profetas es ciencia. Por eso Dios le muestra, por eso hay pasaje que dice, y le ha dado Dios mostrarle estas cosas a la manada pequeña, revelarles a la iglesia esos misterios. Esos misterios son ciencia, conocimiento de Dios. Entonces, si usted entiende esto,
Pues ya sabe que cuando dice el aumento de la ciencia aumentará, se refiere aún más atrás, cuando el Señor dijo que la tierra sería llena del conocimiento de Dios. La tierra sería llena del conocimiento de Dios. Por eso es que dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dios se dará a conocer a todos. ¿Quién no conoce a Dios? Hasta los ateos. Los ateos dicen que no creen en Dios, pero abren páginas en diferentes redes sociales a hablar de Dios, aunque sea negativo, en contra de. Si tú no crees en Dios, ¿cómo yo voy a entrar? Si yo no creo en unicornio, yo voy a entrar a una página a hablar de unicornio. ¿Ah? Hermano, los unicornios no existen. ¿Para qué voy a perder mi tiempo en eso? Los unicornios no existen porque ¿cómo le sale el cuerno de la cabeza? Por eso, cuando un ateo quiere hablar conmigo, yo, si él tiene espíritu para conversar, yo converso. Pero yo a discutir con una persona que no cree en de lo que está hablando, es como que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pero aquí se cumple las profecías en estos textos. Digo que estos textos obviamente son profecías, pero siguen confirmando las profecías que dijeron todavía profetas de más atrás, de años atrás. Y y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Hubieron tiempos donde los escritos, lo que eran los pergaminos y estas cosas, eso no lo tenía todo el mundo. Los judíos tenían que ir a las sinagogas, reunirse en los templos para poder escuchar la palabra de Dios, porque ellos no tenían eso en sus hogares. Pero ya ahora tienen Biblia la gente, que hasta se la pasan algunos hasta criticando la Biblia. Esa Biblia Reina Valera, 1900 no, 1960 no sirve, eso es una porquería, así dicen. Algunos hijitos de Satanás de estos. Entonces, pues hoy en día todos conocen a Dios, todos saben que hay un Dios, se predica a Dios en todas partes, se predica en Facebook, se predica en YouTube, se predica en TikTok, se predica en Instagram, se predica en yo no sé, todos esos programas, se ve en la televisión, ¿entiendes? No es que no se va a predicar y no se va a enseñar realmente. Aquí lo que se está hablando es de la exposición del mensaje de Dios. De que Dios se iba a dar a conocer. ¿Entiendes? El que no quiera profundizar en Dios, de acuerdo a las escrituras, es porque no le da la gana, por vagancia, por lo que sea, pero tiene todas las herramientas, todo a su alcance para conocer a Dios o los misterios de Dios en ese sentido. Y de eso es que está hablando el texto. ¿Cómo se creó eso? Por el nuevo pacto. ¿Qué hizo posible esto? El nuevo pacto. Entonces, y dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. Aquí está hablando de la obra de Jesucristo. Porque el nuevo pacto está basado en la obra de Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo. ¿Ves que por ahí va la cosa? ¿Cuánto tengo? Voy por 34. Entonces, hay que avanzar. Lo dejamos hasta ahí. Hablamos del nuevo pacto. Así ha dicho Jehová, el 35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día
las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar como Moisés, lo parte, lo divide, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes, mire la importancia de esto. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Si Israel no acepta este nuevo pacto, que es la oportunidad que Dios le está dando para salvación, si Israel no aceptaba este nuevo pacto, si faltaren estas leyes delante de mí, pero está hablando de Israel, si no veo estas leyes en ti, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ahora, aquí está hablando de la descendencia de sangre. Está hablando de Israel. A Israel se le ofreció el nuevo pacto. Pero si ellos no aceptan el nuevo pacto, otro lo va a aceptar. Tú no lo aceptas, pues yo se lo doy a otro. Entonces Dios dice, si tú no aceptas, si estas leyes no están delante de mí, no las veo en ti, delante de mí, pues entonces la descendencia de Israel, acuérdense que esta es la última oportunidad que Dios le estaba dando, o que Dios le ofrece, un nuevo pacto. Te voy a dar otra oportunidad, un nuevo pacto. Por eso el Mesías llegó en el preciso momento. Entonces, si faltasen estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí permanentemente. Es por eso que yo les digo el por qué Israel fue destruido. El por qué la nación que está allí no es Israel, porque si la nación que está allí es Israel, esta palabra no tendría sentido. No tendría sentido. Y esta palabra se cumple cuando llega el nuevo pacto. Cuando llega el nuevo pacto. ¿Y cuando llega el nuevo pacto? Con la muerte del testador, creo que es que se dice, no me acuerdo la palabra. Con la muerte de Jesucristo. Entonces, después de la muerte de Jesucristo, aún así, se le da unos 40 años más a Israel, redondeando, para que ellos aceptaran el pacto. Porque en el año 70, entonces, es que Dios viene a pedir lo que está diciendo es que si estas leyes no están delante de mí, no va a haber descendencia. Hasta aquí llegas, Israel. Por eso tenemos hoy en día que todo el mundo es judío. Todo el mundo es judío. Judíos dominicanos, judíos puertorriqueños, judíos mexicanos, judíos ingleses, judíos australianos. Y se ponen sus pañitos aquí, su gorrito acá arriba. Y pues todos quieren parentarse el judío. Eso les da un, qué sé yo, esa espiritualidad
que ellos quieren aparentar. Pero en realidad ni entienden esto. Esto fue para aquel Israel, y ese remanente es de sangre. El remanente de sangre que dice, que lo vamos a leer ya mismo en Gálatas, que está en esclavitud, estaba en esclavitud. Pero eso lo vamos a confirmar. Esto que yo estoy diciendo lo voy a confirmar en los otros pasajes. Dice, así ha dicho Jehová de Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, viste que, mire, si los cielos arriba se pueden medir, no, pero de los científicos dicen que el espacio no se puede medir porque es infinito y se expande. Es infinito y se expande. Qué poca vergüenza. ¿Qué se creen que uno es tonto? El espacio es infinito y se expande. Pero si es infinito, ¿cómo tú sabes que se expande? Es que te digo que estás loco. El espacio se puede medir. Si el espacio, digo, la expansión, ellos le llaman espacio, pero la Biblia le llama expansión. Si los cielos, está hablando de los cielos, que es la expansión, arriba se puede medir, explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Ve lo que le digo? ¿Pero por qué? Por lo que hicieron. Y como no aceptaron el pacto, no estarán eternamente delante del Señor. O sea que te están mintiendo. Cuando tú ves estos hablando de que Israel es el pueblo de Dios, y te están mintiendo. Ese Israel que está allí no tiene que ver nada con el Israel de la Biblia. Se lo he dicho, lo repito y lo digo 1000 veces y 1,000,000 de veces más. Te están mintiendo. Eso no fue lo que Dios pactó. Ese pueblo que está allí serán judíos, se llamará el sitio Israel, serán israelitas porque el sitio se llama Israel, pero no son descendientes de Abraham. Aunque ellos se quieran pintar de esa forma. Y podrán traer no, mira, yo soy descendiente de la casa de mentira. Mentira. Ellos con el que lean esos textos. No, ¿qué van a hacer? Manipularlos, decir paquetes. A ellos no les interesa ni la Biblia, ellos leen otras cosas. Ellos leen los libros de los sabios de Sion, el Talmud y todas esas loqueras. Entonces, seguimos. Repito, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, o sea, son cosas obvias, estas cosas se pueden hacer, pues esto también va a pasar. ¿Qué va a pasar? También yo desecharé toda la descendencia de Israel, toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. No, hermano, es que usted es amigo de los palestinos. No, yo creo que no conozco ni a un palestino. A mí esos son problemas de esas naciones. Para mí el Israel que está ahí es un nuevo Israel que ha tomado una identidad que no le pertenece y invadió, y los que les invadieron se sienten heridos y abusados y no se iban a quedar así, sí, por eso es que sigue esa guerra. Pero allí no es que diga, no, que hay que defender a a Israel porque Dios le dio esa tierra. Ese no es Israel. ¿Qué dice aquí?
yo desecharé toda la descendencia de Israel. Si el pacto, si ellos no se unían, no recibían el pacto. Parece que la palabra dice, a lo suyo vino, que era lo suyo, trabajar con Israel ese asunto. Pero los suyos no le recibieron. No quisieron pactar con él. Y eso es lo que iba a pasar. Y eso fue lo que pasó alrededor del año 70. Fue destruido. Aquí lo pondríamos como que fue desechado. Desecharé toda la descendencia. Toda la descendencia de Israel fue desechada. Pablo dice, fue desechado Israel, pero eso lo vamos a ver ya mismo. Entonces, vamos a seguir porque vamos por el 46 y todavía falta. En Gálatas, porque lo voy a leer más rápido y voy por encima. Gálatas, después de 2 de Corintios 4. Volvemos. Gálatas 4 dice, decidme, Gálatas 4 del 21 en adelante, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. El de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. Estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Acuérdense que cuando Pablo escribe este libro, todavía Israel no había sido destruida. Todavía esto no se había cumplido. Por eso, cuando usted lee esto, no va a pensar en el 2024, ni en el 2000, ni pensará, yo no sé si Cristo no viene en el 3000. No, no, no. Estamos hablando de antes de que Israel fuera destruido y su descendencia fuera desechada. La descendencia de sangre. Entonces, estoy hablando de los que no recibieron el pacto, de los incrédulos. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Acuérdense que Dios dijo, porque ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. ¿Y qué está diciendo aquí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud, porque ellos invalidaron mi pacto. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, nosotros es libre. Mas la Jerusalén de arriba, no la terrenal, no el pedazo de tierra que está allí en Israel, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, y no está hablando de la madre de María ni nada por el estilo. La Jerusalén de arriba, acuérdense que está hablando de 2 pactos. Un pacto es Agar del monte Sinaí, da hijos para esclavitud.
Y ahora está hablando del otro pacto, que es Sara, que es la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Así que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. La promesa y el pacto son lo mismo. La promesa y el pacto están relacionados. Sigo. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora, más, ¿qué dice? Así también ahora, perdón, se me fue ahí. Así también ahora. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, Ismael le hacía la vida imposible a Isaac. Así también ahora, los judíos, cuando él dice ahora, era porque los judíos se pasaban, Israel no había sido destruida, y los judíos se pasaban persiguiendo y acusando creyentes, azotándolos, golpeándolos y metiéndolos en la cárcel. Eso era lo que pasaba. Por eso hacía también ahora los esclavos, los que se mantenían en la ley, que seguían esclavos, perseguían a los hijos de la libre, a los que habían sido libres en Cristo Jesús. Y dice, de manera, hermanos, mire, más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Qué acabé de leer en Jeremías? Es lo mismo. Es una alegoría, pero es lo mismo. Si mi pacto, si el pacto no está delante de mí, cuando yo te vaya a pedir cuentas, si mi pacto no está delante de mí, si no está el pacto, tu descendencia no va a estar para siempre delante de mí. Si Israel no cumple, desechado. Pero que ese Israel carnal, ese Israel incrédulo, ese Israel perseguidor, maltratador, abusador, de eso es que está hablando el texto. Ahora, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, estas cosas no te las enseñan en tus denominaciones por lo general, porque ellos quieren seguir llamando pueblo de Dios a Israel. Ellos quieren lavarte el cerebro a que tú entiendas y te conviertas en un idólatra de Israel. De un Israel que no es. De algo que no es, que dejó de ser. Estos fanfarrones te mienten, te hacen poner una estrellita que no se sabe, la estrellita de Rafah o Rufah, algo así, que no se sabe de dónde salió esa estrella. Y esos rituales locos que hacen y todas esas vainas, a guardar sábados y a dar danzas judías y todas esas cosas, de algo que no existe, que no es real. Pero no, ellos no te dicen estas cosas porque
no las quieren aceptar, se niegan voluntariamente a recibirlo, porque estas verdades la gente no las quiere escuchar. Duelen, son duras para muchos, por eso corren. Voy por una hora, seguimos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. No somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. No somos hijos de ese Israel incrédulo, sino que somos hijos de la promesa hecha a Abraham. Pero seguimos. Ya de Gálatas brincamos a Romanos. Vamos a Roma. Vamos a leer, no voy a leer todo el pasaje porque si no esto va a ser muy largo. Así que voy a tratar de ir rapidito. Mire, Romanos 9, en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son de mi sangre. Se sentía un dolor, porque Pablo sabía lo que venía. Pablo sabía lo que venía, lo que estaba a la vuelta de la esquina. Por eso cuando hay personas que dicen que Pablo pensaba que Jesucristo venía para su tiempo, son unos mentirosos, charlatanes. Mentirosos. Pablo sabía lo que le venía a Israel. Mire, por eso le estoy diciendo, que tengo tan tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tal tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque Pablo conocía esas profecías. Pablo sabía que si Israel no aceptaba el pacto, iba a ser destruido, que era su última oportunidad. Por eso Jesucristo llegó en el preciso momento. Entonces, Pablo decía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Mira el punto. Los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es Dios, Dios sobre todas las cosas. Pero ellos dicen, no, eso lo añadieron los católicos, Jesucristo no es Dios. Todavía se pasan peleando en texto de YouTube, que si Jesucristo es Dios o no es Dios. Y aquí dice, vino, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No entiendo. Horas ahí debatiendo un texto, dice, Jesucristo es Dios. Eso es lo que yo leo ahí. Dice, del cual vino Cristo, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es. Ahora, mira lo que dice aquí. No que la palabra de Dios haya fallado, no que esas profecías que yo estaba leyendo y eso que hayan fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. No son todos hijos, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Y que yo leí en Gálatas de la alegoría de Sara y Agar, de Isaac, la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los hijos según la promesa son contados como descendientes, los que son hijos de la Jerusalén de arriba, que es el nuevo pacto.
La Jerusalén del Sinaí, la Jerusalén terrenal, es el antiguo pacto, mas la Jerusalén de arriba es el nuevo pacto. Porque esa Jerusalén está fundada en la promesa. En la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia, no en Israel. Por eso cuando te estaba diciendo que Dios desechará la descendencia de Israel, no está hablando de la descendencia que viene por Isaac. Son los de la promesa, los de la libre. Hay personas que no llegan a entender esto, lo cual está claro y sencillo. Los de la fe, los que ponen su fe en Jesucristo, son los hijos de la promesa hecha a Abraham por la fe. Por la fe. Entonces dice, esto es, no los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Esos serían los incrédulos, serían los desechados, porque esos no son hijos de Dios. Son descendientes de Israel, pero no son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son contados como descendientes? ¿Los descendientes de sangre o los descendientes de la promesa? Los descendientes de la promesa. Los descendientes de carne serían desechados. Pero eso sería cuando viniera la ira del Cordero. Hasta ese día a Israel se le estaba predicando el evangelio antes de que fueran destruidos. Esto no será tan difícil de comprender. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Volvemos al punto. Esto de que a Israel amaba, al otro aborrecí, es lo mismo. Está hablando de la descendencia de Israel por la carne y la descendencia por la promesa. Son dos descendencias, una carnal, la otra espiritual. Una descendencia por la carne, incrédula, más la otra descendencia espiritual que nace del espíritu en la fe en Jesucristo. A esa es la que Dios considera sus hijos, no a la Israel que violó el pacto, no a la Israel que desechó el nuevo pacto. Son dos descendencias y una de esas dos descendencias es la que va a prevalecer. Por eso dice en Gálatas, echa fuera el hijo de la esclava, que es la descendencia de Israel por la carne, echa fuera al hijo de la esclava, porque no heredará junto con el de la libre. Por eso le digo, cuando le vuelvo y le digo, cuando dicen que Israel es el pueblo de Dios, están violentando la palabra de Dios. Están negando la verdad de Dios. Están diciéndole a Dios que es un mentiroso. Están yéndose en contra de los dictámenes de Dios.
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea que ese Israel no puede heredar ser el pueblo de Dios porque eso se lo heredó a la iglesia. Eso se le heredó a la iglesia. ¿Qué pasó con Israel? Fue desechado. Si esta ley no está delante de mí, no estará tu descendencia eternamente delante de mí. Va a ser desechada. Porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Y todavía estoy hablando desde los 144,000. Todavía sigo hablándole de los 144,000, aunque los estoy mencionando sin mencionar, sin decir la palabra 144,000. Esos 144,000 están señalando la descendencia de los hijos de la libre. Esos son la descendencia de los hijos de la libre, los hijos de la promesa. Pero seguimos. Vamos a seguir añadiéndole un poco a esto. Todavía me quedan 20 horas más. Entonces, porque es sencillo. Entonces, seguimos. Leí del 1 al 13 por ahí. Vamos a leer del 27 al 29. Mire, 27 al 29. Dice, mire esto, mire. Por aquí dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se le dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Lo mismo, es lo mismo. Está hablando de los gentiles. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel, perdonando, otra confirmación, un poquito de agua. También dice Isaías, o sea, esto fue una profecía de Isaías. Clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. ¿Cuál es el remanente? Los hijos de la libre. Esto todo va a hablar de lo mismo. Tan solo el remanente será salvo. O sea, mire esto, mire. Cuando yo le digo esto, habrá quien le diga, no, pero es que la Biblia dice que todo Israel será salvo. Si eso fuese así, todos los textos que yo he dicho contradicen eso. Si se explica de esa forma. Es como decir que un carro rojo que es verde, o es rojo, o es verde. Son colores diferentes. Ahora, lo que pasa es que tenía unas rayitas verde. La persona se confundió. Pero el carro es rojo. Y que tenía unas rayitas verdes, pero no es verde. Así más o menos se ve este asunto. Aquí lo que se ha dicho es que Dios no considera descendencia a los incrédulos que violaron el pacto, sino que a los que aceptan el nuevo pacto, que son creyentes en Jesucristo,
que por la fe nacieron de nuevo. Esa es la descendencia. A eso Dios considera descendencia. A eso Dios considera todo Israel. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende usted eso? Porque ese es el Israel de Dios. Los otros no. Por eso dice, y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Allí serán llamados hijos del Dios viviente, porque tú no puedes decirle a Dios que Él haga como tú quieres, como te dé la gana. Por eso es que Dios estaba hablando aquí, mira, pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has formado así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Un vaso para honra y otro para deshonra. A los cabezones, Dios los deja ser cabezones. Es lo mismo cuando habla de la parábola de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Es el mismo asunto. Por eso Dios le está ofreciendo a Israel un nuevo pacto. No, mira, es que terminamos en malos términos. Vamos a olvidarnos del trato que hicimos y vamos a establecer uno nuevo. Ellos dijeron, no me importa. Como dijo Jesucristo en Mateo 23. Quise juntarte como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas y dijiste, y no quisiste. Te estoy ofreciendo una oportunidad para que te salve y tú no quisiste, como se lo ofreció a Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Saque el tiempo. No estoy hablando de la venida de Jesucristo. Saque el tiempo. Jesucristo crucificado en alrededor de uno de los 33 años. Se establece el nuevo pacto con el sacrificio de Jesucristo. Él mismo dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Y desde que Jesucristo murió a que alrededor del año 70 los judíos fueron destruidos, cuente. Y acuérdese de Nínive. Si no fue un tiempo más o menos similar que el que se le dio a Nínive. De aquí a 40 días, pero en Israel fueron alrededor de 40 años. 30 de Jesucristo más el año 70, son 40 años de diferencia. 39, 35, 38, 37, un más o menos. Para que ellos reconsideraran. Allá fueron días, acá son años. Para que ellos reconsideraran. Y por eso también Isaac clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fueran tantos como la arena del mar, pero si no aceptan mi pacto, dice, tan solo el remanente será salvo. Ese remanente que aceptó el pacto. El remanente que aceptó al pacto. Las prudentes. Aunque usted no lo crea, de replay. Mire que seguimos. Porque el Señor ejecutará su sentencia. Ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos
no nos hubiera dejado descendencia, si no nos hubiera dejado los 144,000, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, no habría descendencia porque Dios dijo que desecharía la descendencia de los incrédulos, de los que no se afiliaron al pacto. Por eso dice, como Sodoma y como Gomorra hubiéramos venido a ser semejantes a ellos, sin descendencia. ¿Por qué? Porque allí se quemó a todo el mundo. Cuando cayó el fuego, se quemó todo el mundo en Sodoma, Gomorra y las ciudades alrededor. Sin descendencia. Usted está entendiendo que cuando le dicen que estos judíos son los descendientes de Israel, le están mintiendo. Que los descendientes de Israel son los cristianos, la iglesia de Jesucristo, que eso es lo que dice la Biblia, pero como esta es una verdad que duele, no la quieren escuchar. Allá ellos con el de la Biblia. Esta no, yo lo escribí aquí. Esto es el mensaje de las escrituras. El mensaje, yo estoy leyendo de la Biblia, yo no tengo libros, no tengo una biblioteca aquí atrás, te estoy dando la palabra como está escrita. Duela, sóbese con Ben Gay, y ya sabe que las banderitas que tiene son, no es el Israel de Dios. Las banderitas, el kipá y todo eso es un judaísmo moderno. Un judaísmo moderno. Por convertimiento, porque se convirtieron al judaísmo. Y entonces leen el Talmud y esos libros mágicos, no consideran mucho la Biblia, vuelvo y le digo. Entonces dice que Israel sería sin descendencia, descendencia de sangre. Pero seguimos. Entonces dice el 11, el remanente de Israel, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Aquí está hablando de la aceptación de que Dios le está dando una oportunidad para el nuevo pacto. De eso es que está hablando. Antes de que llegue el juicio. Este libro se escribió antes de que llegue el juicio. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, ¿eh? Pero ¿cómo Pablo entró en la promesa? Aceptando a Jesucristo. No fue por guardar las leyes ni nada de esas cosas. Aceptando a Jesucristo como Salvador. Se convirtió en hijo de la promesa. Entonces dice, porque yo soy israelita de la tribu de descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo lo que está hablando es del remanente, de los hijos de la promesa. Pero ellos seguían predicándole hasta el final a los judíos. La iglesia seguía predicándole a Israel. Porque los israelitas estaban
estaban en diferentes áreas, pero perseguían a los cristianos también. Y ellos iban de ciudad en ciudad persiguiendo cristianos, los fariseos y todo esto feo. Entonces, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Quiénes son esos remanentes? Los 144,000. Estos se unen entre el remanente de Israel y la descendencia, se unen. Es la descendencia de Israel, que son los 144,000, los sellados, los que recibieron el sello de Dios, el Espíritu Santo. Dice el ángel en Apocalipsis, los que recibirían el sello de Dios. Cuando usted ve a Gary Lee, al pastor Gavito Rodríguez, a Eduardo Gutiérrez, al Nando Altucín, al tonto este que dice que es judío, Diamante o algo así, yo no sé, que dice que es judío. No me acuerdo ahora el nombre, pero ellos no leen estas cosas así. Textos que revelen la realidad sobre Israel, no te las quieren leer. Te los ocultan porque te quieren engañar. Entonces, si tú te estudias la Biblia, no te das cuenta de estas cosas. Te los ocultan. Yo en las prédicas de ellos nunca los oigo hablando así de esto. Porque te están vendiendo un sueño, una mitología, una fábula, un cuento. Pero de la Biblia real, como se supone, ¿no? Los 144,000 son judíos que se van a salvar en la gran tribulación. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Los 144,000 es el remanente, que es de todo lo que se está hablando aquí, de todo lo que está hablando Pablo. Son los judíos y gentiles que se van a unir y van a formar el remanente espiritual, la descendencia espiritual de Israel, que para aquel tiempo eran poquitos, pero parió la burra y se multiplicaron. O la mula, yo no sé. Ahora el cristianismo es una de las religiones más grandes. Digo una de las religiones, ¿verdad? Pero para mí es la única. Y el cristianismo que cumple con, ¿verdad? Con la obra de fe. Porque está la fe, pero la fe trae obra de fe, que es de las que hablaba Santiago. Entonces, ya sabemos que el texto habla de que Israel pudo haber sido como Sodoma y Gomorra. O sea, cuando está hablando de eso, está hablando de la obra de Dios. Porque ¿qué es lo que a Dios le importaba del pueblo? Que el pueblo cumpliera con la obra. El pacto estaba, en el pacto estaba eso, mire. Por eso le leí ahorita, mire, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Entiende? Eso no se podía quedar nada. Eso no se podía quedar en la nada.
Y por eso es que la descendencia ahora acepta el nuevo pacto con mejores promesas. O sea que aquel pueblo que tenía el culto, promesas y todas esas cosas, era sombra de las cosas que iban a venir. Y ahora en el nuevo pacto, el apóstol Pablo dice que tiene mejores promesas que eran de Israel. Esto tenía que ser para Israel, para el Israel de sangre. Pero ellos lo desecharon. Quise juntarte como la gallina y tú no quisiste. Y tú no quisiste. Ahora, seguimos. Seguimos. Dice, en el 11 del 13 en adelante, dice, ¿cuál es el del 11? Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección es la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Su plena restauración, ¿ve? Cuando usted escucha todo Israel será salvo y su plena restauración, usted ve que siempre se está hablando de qué, de la descendencia, del remanente y la descendencia, remanente y descendencia, remanente y descendencia. Los hijos de la libre, los hijos de la Jerusalén de arriba. Mire lo que entonces dice Pablo más adelante, después de decir cuánto más su plena restauración. Pero no es la plena restauración del Israel que no quería aceptar el pacto. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Honro mi ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de Pablo? A los gentiles. A Pablo se le dio el ministerio de llamar al remanente, a la descendencia, de forjar a la descendencia espiritual. Por eso él dice, por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. ¿Cuántos? Todos. Todos. No, porque todo Israel será salvo, ¿no? Pablo está diciendo algunos de ellos y hacer salvo a algunos de ellos. Y luego, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido para hacer salvo a algunos de ellos. Ese remanente y ese algunos de ellos es los 144,000 que dice Apocalipsis simbólicamente. Los hijos de la Jerusalén de arriba. Y hacer salvos algunos de ellos. Cuando la Biblia habla de su plena restauración, está hablando de los que son considerados descendientes. Porque Dios no considera israelita a todos y no considera a su descendencia a todos, sino a los de Isaac, los de la promesa. Sigo repitiendo para que se le quede adentro ahí en el cerebro bien situado. Entonces dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión sino vida de entre los muertos. Porque Pablo está dejando claro que Dios todavía le sigue llamando a
a un remanente que hay en Israel. Que a pesar de que ellos los estaban persiguiendo, de que eran piedra de tropiezo, de que se les oponían, aún así Dios los estaba llamando. O sea, no podían pensar los cristianos, bueno, pues yo no le voy a predicar a esta gente si esta gente no hay quien les predique. Se oponen, son piedras de tropiezo. Y por ahí va la cosa. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y por ahí seguimos para ir terminando, pero ya falta un poco, y voy por 1 minuto y medio. Dice, la restauración de Israel, que es lo mismo que les venía diciendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Acuérdense que Israel no había sido destruido, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que Israel no había sido destruido, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, no que haya entrado al reino de Dios, porque eso se va a saber. Eso se va a saber en el último día, cuando Jesucristo vuelva en la segunda venida. Ese será el último día. El último día o el día postrero. Entonces dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. ¿De qué plenitud estaba hablando aquí? La misma plenitud de gentiles que Dios le dijo a los antiguos profetas, que Israel estaría bajo el yugo de esos gentiles. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y Roma. Y en el tiempo de Roma es que viene Jesucristo, de que se establece el nuevo pacto y de que se empieza a llamar a Israel al arrepentimiento, que empezó con Juan el Bautista, siguió con Jesucristo, y Jesucristo envía entonces a su iglesia a llamar a Israel al arrepentimiento, porque su tiempo se estaba acabando. Porque su tiempo se estaba acabando. Y que al Dios pedirle cuentas, no estarían las leyes, el nuevo pacto, no estaría su ley del nuevo pacto en ellos. El nuevo pacto sería para Israel como cuando vino el juicio de Egipto, de la muerte de los primogénitos, y había que poner la sangre del cordero en las casas para que el ángel que se le dio el tomar este asunto en sus manos, los ángeles, no mataran a los que estuvieran cubiertos con esa sangre en sus casas. Un más o menos. ¿Usted entiende la importancia de aceptar el nuevo pacto? Entonces dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el imperio romano. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador. ¿Cristo vino de dónde? Del cielo. Vendrá del monte Sion. Ese monte Sion señala al cielo. El libertador, ¿cuál es quién? Cristo. ¿Eso pasó cuando? Al tiempo de Roma. Que apartará de Jacob la impiedad. ¿Lo ven? Que apartará de Jacob la impiedad. Y es todo lo que le he leído, lo mismo que le he leído. No todos los israelitas Dios los considera israelitas. No todos los de Israel son considerados israelitas, y que no todos son considerados por Dios como descendencia.
y este será mi pacto con ellos. ¿Lo ve? No está hablando del futuro, del 2000, qué sé yo cuándo, antes de que Israel fuera destruido. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Y qué decía en Jeremías? ¿Qué decía? Conoce a Jehová porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Qué dice aquí? Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo pasó esto? En la cruz del Calvario. Pero había que aceptar, entrar en esta negociación por medio del nuevo pacto. Eso son los 144,000. Ese todo Israel que será salvo son los 144,000. Ese todo Israel, considerado Israel por Dios, son los santos del Altísimo. Son los cristianos. Y cuando está hablando que será salvo, está hablando de la salvación espiritual, la salvación en la vida eterna. Que aunque perdieran sus vidas, la salvarían. Aún perdiendo sus vidas, la salvarían. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Pero vuelvo y le digo, todo lo que usted pueda leer aquí está sujeto a el Israel verdadero, el Israel desechado. ¿Por qué? Porque no quiso. ¿Qué dijo Jesús? No quisiste. No quisiste. He aquí una breve lectura. Mateo 23. Ya estamos terminando. Mateo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Está hablando de todo esto que yo he estado leyendo aquí. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Te envié mi nuevo pacto y no quisiste. Te envié a mi hijo y no quisiste. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que haga? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, desechado, desierta, destruido. Esas son las palabras que se usan para Israel. Si no aceptaba el nuevo pacto. Pero entonces dice, si no tuviese dejado descendencia a esos 144,000, porque es un número figurativo, simbólico. Cuando usted lea 144,000, no es que necesariamente es eso. Está hablando un número de plenitud, está hablando un número como estaba hablando ahí. Todo Israel será salvo, su plena restauración. Por eso se usan esos números redondos. Pero no es que eso necesariamente eran
números así. Y está contando a los gentiles con los israelitas. Por eso dice 12,000 de Rubén, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Benjamín. De eso es que está hablando. Él quiere mostrar que se está hablando de la descendencia espiritual de Israel en la promesa de Abraham, por la fe, no por las obras, por la fe, no por las obras. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, ya terminando, voy a leer Zacarías y ya, para cerrar. Porque me resulta Zacarías dice, de luna adelante, mire la relación, y usted a lo mejor dice, no, pero eso no tiene que ver con todo lo que se está diciendo. Todo tiene que ver. Casi todo tiene que ver. Dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, Zacarías 8. Zacarías 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Acuérdense que aquí Jerusalén, si lo pone espiritualmente, vuelvo y digo, está hablando de la Jerusalén de arriba. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. El nuevo pacto. Jesucristo dijo que él era la verdad, que sus palabras son verdad. Y por eso el nuevo pacto está establecido en la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Y qué quiere Dios de su pueblo? Santificación. ¿Y por medio de quién se logra esa santificación? Por medio del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachos que jugarán en ellas. ¿Está hablando de qué? Está hablando de qué? De un lugar de paz, de un lugar de tranquilidad, de un lugar de sosiego. Como se pinta también en Isaías, el milenio. Cuando dice el león estará con el cordero y así sucesivamente, es poniendo el nuevo pacto como un lugar, como un paraíso, como un paraíso. Entonces dice, así dice Jehová de los ejércitos, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo, del remanente, seguimos, del remanente de este pueblo en aquellos días, Así dice Jehová de los ejércitos, y esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos. Vuelvo y digo, ¿a quiénes que Dios considera descendencia? ¿A quiénes que Dios considera remanente? También será llamado delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén,
y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. El nuevo pacto. En verdad. ¿A quién está buscando el Padre? Porque la hora es y la hora viene en que el Padre, en que se adorará al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y de la Jerusalén, que espiritualmente se está hablando aquí, es de la de arriba. De la Jerusalén de arriba, que es el nuevo pacto. Porque son dos pactos. La Jerusalén del monte Sinaí, de Sara, y del monte Sinaí, Agar, y la Jerusalén de arriba, que es Sara, que da hijos de la libertad para libertad. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no había habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Aquí casi se está mostrando el juicio en Jerusalén. La Jerusalén que se quedaría. Dice, no, pero eso está hablando de otra cosa. Mas ahora no haré, mas ahora no lo haré ¿con qué? Con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo eso. Posea todo eso. ¿Y quiénes fueron los que poseyeron? La iglesia de Jesucristo. Un pacto con nuevos y mejores promesas, y la iglesia, Dios la sentó junto con Jesucristo en lugares celestiales. A la iglesia se le brinda todo eso. Entonces, ¿dónde me quedé? Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis más, esfuérzate. No, esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Así, al contrario, he pasado a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros penséis mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová, son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividad solemne. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos. Mira esta parte, mira esta parte, mira esta parte. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas
ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. ¿No está hablando ahí del llamamiento de las naciones? El llamado de las naciones, del remanente. Y que el ángel en Apocalipsis dice, yo sellaré a los siervos de Dios. Y dice, mire, seguimos, dice, ya está terminando. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días, porque todos los judíos, los judíos ortodoxos tuercen esto, mira, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Y con quién está Dios? Acuérdese que quién es judío. No, Dios no considera a todos judíos. Tú que dices ser judío, robas. Tú que dices ser judío, adulteras. Tú que dices ser judío. ¿Entiendes? Igual que Dios no considera a todos descendientes de Israel, sino solo a los de la promesa. Entonces, cuando aquí se está hablando de que en aquellos días acontecerán que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán de la mano a un judío, ¿de qué se está hablando aquí? ¿No es acaso de ese mensaje? Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí judío señala a quienes, al que hace la voluntad de Dios. Al que hace la voluntad de Dios. Diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Y con quién está Jesucristo? ¿Con quién está el Señor? Que prometió estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Diga usted. Entonces, ya usted puede entender lo sencillo. Yo di muchos textos y mucho de esto simplemente para que usted vea que hay palabras, que yo no cogí un solo texto para decir que los 144,000 es la iglesia, los descendientes de Israel, la descendencia espiritual, no de sangre, descendencia espiritual, no de sangre. Hay evidencia bíblica y hay más. Si uno se pone a buscar, encuentra, olvídate. Hacer un video larguísimo, pero ya voy para casi 2 horas. Simplemente lo que quiero exponer es que hay contexto para explicar los textos de Apocalipsis, que habla sobre los 144,000, que es figurativo, que no es literal, que si usted lo coge literal, comete un grave error. Y que esos son los que fueron sellados por el Espíritu Santo por medio de que del evangelio, de la prédica del evangelio, y que ellos aceptan a Jesucristo, y cuando aceptan a Jesucristo son sellados por el Espíritu Santo. Y que ellos son esa descendencia unida al remanente de Israel. Ese remanente que sobrevivió a ese juicio desolador que vendría sobre Israel en el año 70, alrededor del año 70. Ahora de un año más, unos años menos, según el proceso. Esa es la verdad bíblica. Usando la Biblia simplemente se puede probar eso.
No, no, 144,000. Yo no sé qué le pasó a los testigos de Jehová ahí, pero lo que pasa es que como ellos se consideran, ellos son la iglesia, ellos se consideran que ellos solo son la iglesia, por eso a lo mejor dicen eso. Pero aquí está hablando de el primer siglo en adelante, antes de que Israel fuera destruida. Vuelvo y digo, estudie estos textos, repáselos, estúdielos, póngalos en una libreta y léalos continuamente directos, tú sabes. Dele pensamiento, dele raciocinio. Pídale a Dios sabiduría, al cual da a todos abundantemente y sin reproche. Así que ya vamos a ir preparando la camita. Gracias al Señor por su palabra, que vida, es paz, gozo en el espíritu. Y decida usted aceptar la verdad bíblica o seguir con las banderitas y los gorritos y las dancitas y esas boberías. Hay que predicar la verdad del evangelio. Perdone, pero hay que predicar o enseñar la verdad del evangelio. Como dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya, nah. Pero contra, por favor, hay que ser justos con la palabra de Dios. Hay que hacerle justicia a la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por su palabra. Dios le continúe bendiciendo. Gracias al Señor Jesús que hace todo esto posible. Amén.